Ok, entonces los invitados en esta sesión, nuestros ponentes especiales, son la maestra Yendri Nairobi Arguedas Flats, el doctor Aarón Romo Hernández y el doctor Miguel Ángel Vargas Valencia. Las temáticas a abordar durante esta sesión son las epidemias dentro del contexto de la sociedad moderna, el modelado de epidemias utilizando ecuaciones diferenciales y la simulación de modelos epidemiológicos utilizando Jupyter Notebook. Nuestra primera ponente es la maestra Yendri Nairobi Arguedas Flats, candidata a doctora en Ciencias con orientación en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus intereses como investigadora destaca la modelación matemática de fenómenos biológicos, especialmente en la dinámica de enfermedades infecciosas. La maestra Arguedas ha trabajado para la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Maestra Yendri, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el control de las presentaciones. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi interés en esta primera parte de la plática va a ser contarles un poquito y responder a lo que usualmente hablamos de modelación de matemáticas de epidemias. Y últimamente pues estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y existen muchas preguntas acerca de qué es lo que está pasando, acerca de lo que está pasando en la pandemia actual, si han habido situaciones parecidas anteriormente y qué han hecho antes, qué hemos aprendido de las pandemias anteriores que ayudan a tomar las decisiones que se están tomando actualmente, como lo que conocemos, cuarentena, cierre de transportes, etc. Bueno, básicamente, ¿qué está pasando ahorita? Estamos en una pandemia por un coronavirus que se llama SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 provoca una infección respiratoria aguda que se llama COVID-19. Fue detectado primeramente en China el 31 de diciembre y a América Latina llegó por medio de Brasil el 26 de febrero y tan solo un día después apareció en México. Hasta la fecha ha causado más de 9 millones de infectados. Y como esta pandemia del COVID ha pasado anteriormente otras, y sí, quiero comentar unos datos históricos también para que se pueda dimensionar un poco el impacto de mortalidad y de infectados que está causando esta pandemia en el mundo comparado con todas las anteriores. La primera y más catastrófica, se puede mencionar sobre dos especiales virus que provocan problemas respiratorios, que es la influenza y el coronavirus. Esos son los dos únicos virus que han causado pandemias y epidemias importantes. Y la pandemia más importante que ha causado mayor problemas son la influencia H1N1 en el 1919, la que se conoce como la influenza española. Para que tengan una idea, esta causó entre 50 y 100 millones de muertos. Sin embargo, otras, aparte llegó a infectar a como unos 400 millones de personas. La influenza A, H2N2, ocurrió en Asia en 1957. Esa ocasionó entre 1 y 2 millones de muertos. Entonces, para que vayamos comparando. La siguiente, que también fue una pandemia, en Hong Kong, entre 1 y 4 millones de personas. Y la última, de influenza, ocasionó 500,000 de personas, que fue el origen en México y Estados Unidos, que fue hace unos 10 años. Como les dije, también está el coronavirus, que ha causado epidemias, y esas son epidemias, ya no fueron pandemias, pero fueron epidemias muy importantes, porque, por ejemplo, SARS-CoV-2 en el 2002 también fue, causado por un coronavirus en el sureste de China en el 2002. Murieron 774 personas. No hay un dato exacto de la cantidad de personas infectadas, pero se estima que fue un 10% de los infectados murieron. Para que tengamos una idea, el MERS-CoV en el 2012 fue en Arabia Saudita su origen, y en ese sí murieron 35% de los infectados, porque era un virus más mortal, menos infeccioso, menos transmisible entre persona a persona. Así que a pesar de que se extendió durante varios países, no fue una pandemia.
pero sí era más mortal. Y el último, el que estamos viviendo, es el SARS-CoV-2. Los tres causan un síndrome respiratorio agudo. Este fue, ya sabemos, es el origen está en China, y actualmente el 475,000 muertos aproximadamente, y eso equivale a un 18% de los infectados han muerto. Sí, no es el más mortal como ven entre estos tres, fue más mortal el MERS, y entre las influencias pues fue más agresivo la influenza del 1918. Esto es como un dato histórico que qué es lo que ha pasado actualmente, anteriormente, qué se sabe de qué tan, porque muchas personas escuchan decir, no, pues este es muy mortal y este es muy más duro que otras pandemias que hemos pasado. Y como podemos ver, no es ni el más leve ni es el más mortal, ¿cierto? Sin embargo, gracias a todas esas pandemias y epidemias que han pasado, se han hecho estudios y aportes por medio de una modelación matemática. Y en esta sección lo que quiero comentar es un apartado de qué aportes ha tenido la modelación matemática para entender lo que está pasando actualmente a nivel mundial. Bueno, uno de los aportes más importantes que ha dado la modelación matemática es uno de los tipos de estudios biológicos que se hacen cuando se estudia la dinámica del virus en el cuerpo humano. Esos estudios se le llaman modelos en vivo, porque lo que hacen es un experimento de infectar a unos individuos, pueden ser ratones, caballos o incluso seres humanos, una poca cantidad de seres humanos, y se estudia el comportamiento del virus, de la célula infectada, de las células del sistema inmunitario, como es el interferón, las células T, y se puede entender cómo está funcionando el virus dentro del cuerpo humano. Y esto es muy importante porque gracias a ese estudio de Bakan en el 2002, ya sabemos actualmente cuál es el tiempo de incubación del virus de la influenza A dentro del individuo humano. Sabemos aparte que el tiempo en que las células empiezan a infectarse e empiezan a replicar el virus. Y también sabemos cuántas células infectadas produce una sola célula infectada. Esto nos responde que al cabo de 24 horas podemos estimar cuántas células infectadas, cuántas se han muerto, cuánto se espera que viva más el virus dentro del cuerpo humano. Esto que es importante, porque esto nos ha podido responder qué es lo que sucede con los antivirales, qué importancia realmente tienen los antivirales en una infección de influenza A dentro del cuerpo humano. Gracias a esto se sabe que los antivirales, para que realmente tengan un efecto importante en combatir la infección, se necesita dar en mínimo en las primeras 24 horas de haberse infectado. Porque después de eso, como ya sabemos cuántas células infectadas podrían tenerse al cabo de 48, 72 horas, realmente la administración de los antivirales tendrán un papel muy, muy, muy complicado para poder combatir la infección, porque la sobrepoblación de células infectadas va a ser muy, muy grande. Entonces, gracias a esto sabemos quienes han tenido alguna infección de influenza o algún tipo de infección viral, se darán cuenta que los doctores les habrán mencionado que los antivirales se tienen que tomar lo más pronto posible, porque si no después ya no tiene mucho efecto, ¿no? No ayuda considerablemente. Y es gracias a este estudio que a partir de ahí se han generado muchos estudios más para estudiar cosas más específicas. Otro trabajo, ahora sí a nivel epidemiológico, porque esto, como les digo, es a nivel intra del cuerpo humano, es estudios a nivel poblacional. Ahora sí, ¿qué podemos hacer? Bueno, a nivel poblacional se proporciona un apoyo teórico, un sustento, una evidencia matemática que nos justifica cómo establecer medidas de control efectivas, como cuáles, por ejemplo, estrategias de vacunación. Sabemos, uno podría pensar que podríamos vacunar a todas las personas, por ejemplo, ahorita que viene la vacuna del COVID-19, ¿a quiénes vacunamos? En otros estudios han dicho que, por ejemplo, la influenza, está muy claro ahorita que los protocolos de vacunación de influenza
es para niños menores de 5 años y para adultos mayores de 65 años. Esto también, esa conclusión o este parámetro ha sido gracias también a muchos estudios que han hecho que esas son las poblaciones de mayor riesgo y que a pesar de que sí los adultos de 30 a otros años pueden vacunarse, tiene mayor impacto en la reducción de morbilidad y de mortalidad si se vacunan a estos dos grupos de edades. Entonces, esa conclusión ha sido gracias a estudios de modelos a nivel poblacional. Otros estudios de protocolos de cuánto tiempo se debe mantener el aislamiento, predicción de futuros brotes para tomar decisiones. Otras situaciones importantes que nos da son estrategias de mitigación, como por ejemplo son sabemos que el cierre de eventos masivos, escuelas, cierre de ciertos transportes públicos, y digo ciertos porque es parte de lo mismo, no podemos cerrar simplemente todos los transportes públicos, sino que debe haber una estrategia importante, óptima, de cerrar algunos que nos generen más disminución en los brotes. Aparte de cuantificar, describir el brote y decir el alcance. Es uno de los tantos aportes que nos da la modelación matemática de modelos epidemiológicos. Y a esto me refiero, pues, que son a nivel poblacional. Uno de los estudios a nivel epidemiológicos es este que quiero mencionar, muy importante. Muchas veces ahorita la gente se cuestiona, con toda la razón, de que qué tanto es importante las intervenciones no farmacéuticas que se están haciendo hasta el momento. Me refiero a intervenciones no farmacéuticas a todo lo que no tenga que ver con vacunas y tratamientos antivirales o cualquier tipo de tratamiento médico. Entre ellas podemos mencionar los cierre de escuelas, cierre de eventos masivos, transporte, etc. Entonces, en el 2007, estos investigadores quisieron, a eso me refiero con cuantificar, quisieron mostrar cuánto se redujo realmente la incidencia, la mortalidad, el alcance de la curva epidémica en la influencia de la pandemia de 1918. Bueno, pues con los datos de infectados, de recuperados y de muertos de esa época, pudieron darse cuenta que si se implementaban los 19 tipos de intervenciones no farmacéuticas en ciertas ciudades de Estados Unidos, desde los primeros días en que se reportaron los primeros casos de influenza, si se implementaban esos 19 tipos de intervenciones, se podía reducir incluso la mortalidad un 50%. Y este tipo de reducciones y de ventajas no se obtenían en las otras ciudades de Estados Unidos, en donde nada más se implementaron una o dos intervenciones no farmacéuticas. Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? Pues nos ayuda a darse cuenta que aprender de la historia. Este es un ejemplo, y así hay muchos ejemplos más, que nos dicen nos dicen cuánto se ha reducido en incidencia y en mortalidad, etcétera, cuando se implementa esta intervención, cuando se implementa esta otra intervención. Eso nos enseña, a partir de pandemias anteriores, qué podríamos hacer para la actual, ¿no? Y todo esto es gracias a estos modelos matemáticos. Otro resultado importante que nos dice específicamente de este lugar, que es el del estudio de Towers y Sillanfen en el 2012, utilizaron datos de influenza A en una ciudad de Estados Unidos. Y ellos estimaron a partir de estos datos que era más importante, pues que a veces no se puede como limitar aislar a todas las personas por diversas cuestiones, no se puede simplemente aislar a todas las personas, o en ese momento, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, hagámoslo un aislamiento estratégico. Y se dieron cuenta que si reducíamos el contacto de niños y adultos mayores, se puede llegar a una reducción del 50% de las infecciones de influenza. Claramente, este número, que digo yo, reducción del 50%, se refiere a esa pandemia y es sobre todo ese tipo de virus, que es la influenza, porque sabemos que la influenza es más peligrosa y más mortal en niños y adultos mayores, cosa que no sucede necesariamente con el COVID-19. Sabemos que el COVID-19 es más de riesgo en personas con comorbilidades y con adultos mayores. En niños, afortunadamente, no ha sido tan peligroso. Entonces, ¿pero esto de qué nos sirve? Nos sirve para decir, bueno,
podemos aplicar estas estrategias, estos modelos, para poder tener conclusiones que sean contextualizadas a mi país, en México, a mis datos, incluso a estados, ¿no? Y a este tipo de enfermedad. Pero esto es un ejemplo de las cosas que se pueden obtener importantes, que nos dan un norte de lo que podemos hacer en la actual pandemia. Bueno, pues esta sería mi parte. Quería comentar esto. Comentarles algunos ejemplos de aportes que ha dado la matemática con respecto a las medidas de mitigación que se implementan en la actual pandemia. A continuación vamos a ceder la palabra al doctor Aarón Romo Hernández. El doctor Romo Hernández obtuvo su título como ingeniero químico de la Universidad de Guanajuato en 2010 y posteriormente el grado de maestro en matemáticas aplicadas por el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en Ciencias en Ingeniería por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la Universidad de las Américas Puebla. Entre sus intereses de investigación destacan el modelado matemático de procesos en ingeniería química, la implementación de métodos numéricos para resolver problemas de modelado y la aplicación de teorías de análisis dinámico y control a sistemas químicos. Adelante, Aaron. Gracias, Nelly. Bueno, pues continuando con lo que nos hizo favor de explicarnos Gendry, yo les voy a hablar un poquito más en detalle sobre lo que son los aspectos formales, los aspectos matemáticos de lo que es el modelado de epidemias. Bien, entonces, quiero retomar uno de los aspectos que mencionó Gendry sobre lo que son los modelos en vivo contra los modelos matemáticos, contra los modelos de simulación. Entonces, si bien es interesante y es deseable tener dentro de la medida de lo posible modelos experimentales que nos describan cómo suceden las cosas en la realidad, el obtener datos y el obtener resultados de este tipo de modelos experimentales generalmente es caro y es tardado. Entonces, contra estos dos aspectos de lo que es la modelación de procesos en la vida real, surge lo que son los modelos matemáticos o también llamadas simulaciones. Bien, entonces, ahorita en esta parte de la plática me voy yo a concentrar en hablar de dos aspectos fundamentales de lo que son los modelos matemáticos. Primeramente vamos a hablar de lo que son los modelos matemáticos. Una cosa que yo quiero dejar muy clara en esta parte de la plática es que los modelos matemáticos no son bolas de cristal, ¿sí? No son cosas que nos digan el futuro, no son aparatos que nos van a dar las respuestas a las problemáticas que ocurren en el mundo, ¿bien? Va a ser muy importante entender de esta parte de la plática que el criterio más importante en la toma de decisiones en problemas como el que vivimos hoy en día, siempre va a ser la capacidad de toma de decisiones de la persona que está a cargo de desarrollar protocolos contra, bueno, en este caso, contra la epidemia. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de modelos matemáticos, vamos a discutir el por qué los modelos matemáticos, no hay modelo matemático en el mundo que sea un modelo correcto. Todos los modelos matemáticos que tenemos son modelos incorrectos, son descripciones incorrectas del mundo, pero a pesar de ser descripciones incorrectas del mundo, son descripciones que resultan útiles, que nos hablan de ciertos aspectos esenciales de los problemas que nosotros estamos estudiando. Una vez entendido esto y una vez entendido cómo modelar dinámicas poblacionales utilizando ecuaciones diferenciales, vamos a hablar brevemente de lo que es el modelo, modelos epidemiológicos, ¿no? Yo voy a hablar de modelos, en particular de modelos que se llaman modelos compartimentales,
Y vamos a ver en detalle modelos con 2 compartimentos, 3 compartimentos o con 4 o 5 compartimentos, y vamos a ver cómo estos modelos nos arrojan información y resultados al respecto de lo que sucede en una epidemia. Bien, entonces, como dije en un principio, todos los modelos matemáticos están mal, ¿sí? Todos los modelos matemáticos del mundo, no hay modelo matemático en el mundo que sea capaz de reproducir a detalle un fenómeno físico o un fenómeno social. Bien, entonces, un modelo matemático nos permite recuperar ciertos aspectos fundamentales de un fenómeno que está sucediendo en el mundo. ¿Bien? Pero estos modelos matemáticos nos dicen la verdad. Si nosotros entendemos la verdad como la verdad absoluta, como aquello que realmente va a suceder, o sea, la respuesta a esta pregunta de si un modelo matemático me dice la verdad es no. O sea, es un rotundo y absoluto no, porque no hay modelo matemático en el mundo que sea capaz de recopilar todos los aspectos y todos los detalles y todos los mecanismos que hay detrás de cualquier tipo de fenomenología física, natural o social. Bien, entonces, hablando de modelos matemáticos, quiero yo comenzar con un pequeño ejemplo, dado que vamos a hablar de modelos de dinámica poblacional, pues el más sencillo de los modelos de dinámica poblacional que yo pude encontrar es un modelo de crecimiento exponencial. Un modelo de crecimiento exponencial se puede entender de distintas maneras. ¿Bien? El aspecto más fundamental de un modelo de crecimiento exponencial es que nos dice que hay una cierta población en esta figura representado por los círculos rojos. Cada círculo rojo representa un aglomerado de 1000 personas que vive en un territorio delimitado por un cuadrado. Y ¿qué característica tiene esta población? Pues esta población tiene la característica que se va a duplicar después de un año. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una población inicial de 1000 personas, al haber pasado un año, dadas las características de la población, yo podría esperar tener 2000 personas. En el año 2, o sea, un año después, estas 2000 personas se van a replicar y yo podría esperar tener una población de 4000 personas. Cada año la población se va a seguir duplicando. En el año 3 yo tendría 8000, en el año 4 16000. Y este crecimiento poblacional es lo que se conoce como un crecimiento exponencial. Bien, entonces el modelo de crecimiento exponencial nosotros lo podemos representar de manera abstracta a través de un diagrama de crecimiento poblacional. Lo podemos representar también usando una tabla de datos o una gráfica. Aquí, por ejemplo, en el eje horizontal yo represento el tiempo en años, en el eje vertical represento el número de personas que habitan en esta población. Podemos ver que en el año 1 cortamos con la gráfica en 2000 personas, en el año 2 cortamos con la gráfica en 4000, en el año 3 cortamos con el eje vertical en 8000 personas. Bien, este tipo de comportamiento es característico de una función de crecimiento exponencial. Bien, entonces, además de poder representar este modelo de crecimiento exponencial como un diagrama de crecimiento, como una gráfica, también nosotros lo podemos representar como un objeto abstracto, tal y como es una ecuación matemática. Bien, entonces, si nosotros quisiéramos darle variables y números a este fenómeno, pues bueno, nosotros llegaríamos a este tipo de ecuaciones, que son ecuaciones que se llaman ecuaciones de tipo exponencial. Bien, hay que entender en este momento cuáles serían las limitaciones de este tipo de modelos si nosotros las quisiéramos aplicar para describir una dinámica poblacional. Bien, el modelo de crecimiento exponencial en su esencia nos dice que si nosotros no tenemos cuidado al introducir una población
en un medio ambiente, esta población podría crecer de manera muy rápida. ¿Bien? Entonces, ¿y por qué digo que tenemos que tener cuidado? Porque este crecimiento rápido de la población puede generar agotamiento de recursos naturales, puede generar problemas sociales que sobrevienen detrás de lo que es la sobrepoblación, entre otras cosas. Bien, ahora, este modelo nos está diciendo esto, pero como mencioné en un principio, ¿es esto la verdad? O sea, ¿es esto la verdad absoluta, lo que sucede cuando tú introduces una población capaz de reproducirse cada cierto tiempo en un cierto sistema? Y bueno, otra vez la respuesta es no. Este modelo matemático considera suposiciones muy importantes para presentarnos los resultados que nos presenta. En particular, esta población, para que una población crezca de manera exponencial, requeriría tener una cantidad infinita de recursos. En el momento que una población ya no tiene una cantidad infinita de recursos, ya no puede crecer de manera exponencial. Crecerá de manera exponencial durante algún tiempo, mientras los recursos estén con una disponibilidad suficiente a la población, pero conforme esos recursos se vayan agotando, pues el modelo exponencial ya no nos va a describir bien cómo es que está creciendo esta población. Bien, otro factor que no toma en cuenta este modelo de crecimiento exponencial es desplazamiento geográfico de individuos. Aquí, por ejemplo, yo les pongo una cierta cantidad de individuos que están encerrados en su cuadrito de población, pero no hay gente que entra o salga del sistema. Pensando que el cuadrito representa una ciudad, no hay gente que entre o salga de esta ciudad, entonces ese movimiento geográfico de personas no está siendo capturado por el modelo matemático. Bien, otra cuestión importante aquí es que nosotros estamos considerando a la población como un continuo. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Aquí, este modelo matemático nos podría predecir la existencia de 100.5 individuos, por ejemplo. ¿Cuántos son 100.5 individuos? Pues o sea, desde una perspectiva física, tener 100.5 individuos no tiene ningún sentido. No hay tal cosa como una media persona. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre considerar el modelo como trabajando, como si trabajase en un continuo de datos o como si trabajase en un conjunto discreto de datos. Modelos poblacionales, si quisiéramos describirlos en detalle, tendríamos que describirlos utilizando matemáticas discretas, pero por fines de simplicidad, generalmente se decide describir estos fenómenos como un continuo. Bien, otra cosa, este modelo es un modelo determinístico. Este modelo no está considerando ningún aspecto estadístico en la fenomenología del proceso. Bien, este modelo dice, cada año yo voy a tener el doble de personas. Eso no necesariamente es cierto. Bien, si quisiéramos ser un poquito más rigurosos en nuestro proceso de modelado, tendríamos que hablar, por ejemplo, de una distribución de tasas de reproducción. Podríamos decir, la población después de un año se va a reproducir con una media que nos da el doble de población, pero tenemos esa distribución tiene una cierta desviación estadística que nos permite predecir datos, bueno, ya no datos determinísticos, sino datos estocásticos con un cierto margen de veracidad. Bien, ahora, bien. Ahora, ya que discutimos esto de los modelos exponenciales, me gustaría hablar de una cosa que está íntimamente relacionada con modelos de crecimiento exponencial, que son modelos descritos utilizando ecuaciones diferenciales. Bien, ahorita ya vamos a empezar a meternos un poquito más de lleno en matemáticas. Espero no perderlos. Traté de mantener esta presentación lo más didáctica posible. Pero bueno, tenemos que hablar un poquito de matemáticas, dado que esto es un seminario de modelado matemático de epidemias. Bien, entonces,
El modelo de crecimiento exponencial se puede describir de varias maneras. Ya vimos que lo podemos describir utilizando una función exponencial, lo podemos describir utilizando una descripción de un modelo poblacional que se duplica cada cierto tiempo. Si nosotros quisiéramos describir este modelo utilizando una ecuación diferencial, tendríamos que describirlo utilizando una ecuación de este tipo. Ahora, ¿esta ecuación qué significa? Esta ecuación del lado izquierdo de la igualdad tenemos una cosa que se llama una derivada de una variable y con respecto al tiempo. En este caso, la derivada de y, que y es el número de individuos en la población, la derivada nos está hablando de la tasa de crecimiento de la población. Es decir, qué tan rápido está creciendo la población que yo estoy estudiando. Lo que me está diciendo esta ecuación es que la población crece de manera proporcional al número de individuos que yo tengo en mi población. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Entre más individuos tenga yo en mi población, la población va a crecer más rápido. ¿Bien? Si para obtener la solución a esta ecuación diferencial hay que hacer un proceso de integración que no requiere más allá de un curso de cálculo de bachillerato, pero generalmente cuando nosotros estudiamos modelos con ecuaciones diferenciales que son mucho más complicados que el modelo que se presenta aquí, lo que hacemos es hacer una integración numérica. A partir de la integración numérica yo obtengo la información de la dinámica poblacional de manera de una gráfica como la que se ve aquí. Bien, aquí cabe hacer notar que cuando el valor de R es igual a 0.7 aproximadamente, que es el logaritmo natural de 2, yo recupero de este modelo mi proceso de crecimiento exponencial que se duplica cada año. Bien, entonces, esto es lo que les quería decir con respecto a el modelado de dinámicas poblacionales utilizando ecuaciones diferenciales. Ahora lo que vamos a pasar a estudiar es lo que son modelos compartimentales y propiamente lo que son modelos que surgen en epidemiología. Bien, no se olviden que si surge alguna pregunta, algún comentario, lo pueden escribir ustedes en el chat. Y atacaremos las preguntas al final de la sesión de exposición. Bien. Vamos a pensar que yo tengo ahorita una dinámica poblacional donde yo tengo dos tipos de individuos en una población de 16,000 personas. Bien. En este caso, yo tengo individuos en rojo, que yo llamo individuos ígneos para trabajar la letra I, para irnos familiarizando con el hecho de que la letra I y el color rojo están relacionados. Y entonces lo que pasa es que cuando yo introduzco un sujeto, bueno, un conjunto de personas en una población azul, si yo introduzco un conjunto de personas en rojo, estas personas van a comenzar a interactuar con los sujetos serenos en color azul y el sujeto rojo tiene la capacidad de transformar al sujeto azul en un sujeto rojo. ¿Bien? Es decir, es una persona, bueno, es un conjunto de personas que a través de discusiones van a hacer que las personas serenas se inflamen y, bueno, pasen de una población con ciertas características, esta característica es ser azul, estar serena, a ser una población en rojo, que es una población que pues, está molesta, ¿no? Entonces, al interactuar un grupo azul con un grupo rojo, el grupo azul se va a transformar en un grupo rojo. ¿Bien? Ahora, después de un cierto tiempo, yo genero dos núcleos de poblaciones en rojo. Estos dos núcleos de poblaciones en rojo, a su vez, interactúan con otros dos núcleos de poblaciones en azul y generan otros dos núcleos de poblaciones en rojo, perdón. Entonces, al tener yo 4 núcleos de población en rojo, estos núcleos interactúan con más personas en azul y ¿qué es lo que sucede? Que eventualmente, después de cierto tiempo, pues toda la población pasó de ser una población en azul a ser una población en rojo. Entonces, yo estoy diciendo que tengo
una población que se divide en dos poblaciones características. Bien, la categoría azul la voy a llamar yo como la categoría S y la categoría I la voy a llamar como la categoría en rojo. Un sujeto azul puede pasar a ser un sujeto rojo si interactúa con un sujeto en rojo. Esto yo lo represento utilizando un modelo compartimental de esta manera. La interacción entre sujetos en la clase azul y sujetos en la clase roja me genera sujetos en la clase roja con una tasa de intercambio beta. Bien, ahora, esto me está diciendo la misma información que yo tenía en mi diagrama poblacional, y esto yo también lo puedo representar como si fuera una ecuación química. ¿Bien? Una ecuación química que en el contexto de epidemiología se conocen como ecuaciones de transición, me dice que el contacto entre un sujeto azul y un sujeto rojo me va a generar sujetos rojos a una tasa de intercambio beta. ¿Bien? La epidemiología toma un concepto de la química, que es la ley de acción de masas, y si yo quisiera modelar esta ecuación de transición utilizando la ley de acción de masas, pues yo tendría que generar un modelo con una ecuación diferencial de este modo. Este modelo me dice que la tasa de crecimiento de individuos en rojo es proporcional a el producto de las poblaciones en rojo y en azul. Físicamente esto significa que entre más personas en rojo y azul tenga, pues yo voy a tener más contactos entre esas dos poblaciones y eso va a generar más poblaciones, más individuos de la población en rojo. ¿Bien? Este es el más sencillo de los modelos de dinámica poblacional que se utiliza para modelado de epidemias y es un modelo con dos compartimentos. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera describir la dinámica de los individuos en azul y la dinámica de los individuos en rojo, yo aquí tendría que utilizar dos ecuaciones diferenciales, una para los individuos en azul, una para los individuos en rojo. La ecuación diferencial de los individuos en azul me dice que la categoría S está perdiendo individuos y que la categoría I está ganando individuos. Ahora, si yo tomo esta ecuación diferencial y yo la integro utilizando un método numérico, lo que voy a ver es que la población de gente I, que en epidemiología ahorita ya la vamos a llamar I de infectados, la población de infectados va a crecer y la población de gente susceptible va a decrecer. Bien, en este caso, ya se me está acabando el tiempo. En este caso, la categoría azul me representa a la categoría de gente que es susceptible a enfermarse. La gente que es susceptible a enfermarse va a entrar en contacto con la gente que está infectada y este contacto entre las dos personas va a generar una persona infectada más. Bien, ahora, me voy a saltar un par, con esta diapositiva voy a terminar. Los modelos matemáticos epidemiológicos se pueden hacer tan complicados como nosotros queramos. Bien, aquí estamos, en este ejemplo, estamos añadiendo una categoría adicional de gente recuperada y lo que estamos diciendo aquí es que en el modelo, en el momento que un infectado entra en contacto con un susceptible, se genera un infectado, pero este infectado se recupera de la enfermedad y pasa a una categoría R con una cierta tasa de intercambio gamma. Bien, esto yo lo puedo representar otra vez utilizando ecuaciones de transición que se parecen mucho a las ecuaciones químicas de este modo. Cuando yo resuelvo las ecuaciones diferenciales asociadas a este modelo utilizando un integrador numérico, pues nosotros generamos trayectorias de este tipo. Estas son las trayectorias que nosotros vemos en artículos y en conferencias de prensa que nos hablan sobre el COVID. Cuando yo ya genero un modelo con 3 compartimentos, yo ya puedo ver una cosa importante aquí. La trayectoria del número de infectados crece hasta cierto tiempo y luego decrece. Bien, esto crece pues porque la gente se comienza a infectar y decrece porque la gente eventualmente se recupera de esta enfermedad. En este caso, para esta enfermedad hipotética,
con unos parámetros beta y gamma asignados de manera arbitraria, esta enfermedad alcanza un pico de infectados en aproximadamente 2.2 años. Bien, a partir de 2.2 años, pues la infección se va a desvanecer y la población va a regresar a la normalidad. Bien, le cedo la palabra a Nelly otra vez, le agradezco mucho, y para continuar con el doctor Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Aaron. Vamos a ceder ahora la palabra al doctor Miguel Ángel Vargas Valencia. El doctor Vargas Valencia estudió matemáticas en la Universidad del Valle, en Colombia, con especialidad en investigación de operaciones. Posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigación de Matemáticas, CIMAP. Fue investigador invitado en el Departamento de Economía de la Universidad de Hawái, en Honolulu. Cuenta con una amplia experiencia en las áreas de optimización, teoría de juegos, ciencia y análisis de datos, análisis de redes y machine learning. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Santiago de Cali, en Colombia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este webinar. Le cedemos la palabra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Lo que yo les voy a presentar, como bien decía en el título, o lo que interesaba de la presentación, era hacer un ejemplo en el cual ustedes puedan empezar a visualizar cómo es que se pueden construir estos modelos, o los modelos que estamos viendo día a día en el periódico, en las noticias, que presentan estas curvas como las que nos presentó el doctor Aaron. ¿Cómo ustedes pueden empezar a construirlas? Desde casa, con Jupyter Notebook, con Python, y utilizando los datos que son públicos por la Organización Mundial de la Salud. Antes de comenzar a mostrarles el código y cómo lo pueden construir, quiero dejar muy claro que es un ejercicio y que los resultados que van a ver allí, aunque ya lo comentaba Aaron, no son verdades absolutas. Al parecer hemos utilizado, bueno, no los matemáticos, creo que ha sido más la prensa, pero yo creo que es pertinente decirlo de una vez aquí, discúlpenme que lo mencione. La prensa ha utilizado los modelos matemáticos como si fueran bolas de cristal, como lo mencionaron, y no está bien del todo, ¿no? Estos modelos nos presentan un panorama, nos presentan ciertos comportamientos, y aunque le llamamos predicción, no es una predicción como la verdad absoluta, ¿no? Todo esto está sujeto a cambios en el comportamiento de las sociedades, qué tantas intervenciones de salud pública tienen los gobiernos en las poblaciones que están teniendo las epidemias, entre otras cosas. Entonces, déjenme, les voy a empezar a compartir un poco, pero quiero que de verdad estén tranquilos, no se vayan a impactar con los resultados que vayan a ver, ni tampoco es para causar pánico. Es un ejercicio, ¿listo? Una aclaración, de pronto lo que nosotros sí podemos hacer es proponer modelos que sean correctos matemáticamente o incluso estadísticamente correctos. Lo que se refería el doctor Aaron, porque vi una pregunta por ahí en el chat, lo que él se refería es que no son totalmente precisos, justamente que no te van a describir la realidad. Yo veo un modelo matemático como una caricatura de la realidad, ¿no? Tú extraes los principales rasgos de la realidad que quieres estudiar, los plasmas en un modelo matemático y luego ves ese comportamiento, ¿listo? Aunque el modelo matemático va a estar correcto, las técnicas, el método científico y la metodología que tú vas a utilizar pueden ser correctos, debes tener en cuenta que no te van a decir la verdad absoluta, ¿no? Es como una caricatura. Cuando ves una caricatura tuya, tú ves tus rasgos principales. Cuando uno dice que la caricatura es buena es porque son rasgos gruesos que se describen de una persona, pero que nos permite identificar que efectivamente esa imagen representa a esa persona, pero no es una foto exacta de la persona, ¿listo? Muy bien. Entonces, lo que yo les voy a presentar es un ajuste de un modelo SIRD. Básicamente es muy similar al que nos presentó al final el doctor Aaron, solo que vamos a tener
más compartimentos. Ese va a ser el compartimento de los susceptibles, va a ser el compartimento de personas que se exponen al virus, listo, que no necesariamente todos los expuestos pasan a ser infectados, confirmados. Y va a ser el compartimento de infecciosos, listo, de personas infectadas, pero generalmente se utiliza más la palabra infeccioso porque a veces estar infectado no significa que eres un transmisor directo, ¿no? Entonces, ahí tal vez al final nos aclarará esto nuestra colega Gendry, pero se usa más la palabra infecciosos porque es una persona que cuando llega a tener contacto con un susceptible, sí puede causar, o sea, lo expone al virus, posteriormente esa persona que queda expuesta al virus el virus puede incubarse en ese cuerpo, ¿no? Y vamos a tener el compartimento de muertes, porque los datos que nosotros vamos a obtener de la Organización Mundial de la Salud o de la Universidad Johns Hopkins, que realmente es la que está llevando el repositorio de todos estos datos que se están recolectando, tiene pues esos datos, ¿listo? Entonces, vamos a ver con qué datos vamos a trabajar. Son los datos de Humanity Data Exchange. Esta es la página, ¿no? ¿La están viendo? Sí, ¿verdad? Ok. Ustedes pueden ver aquí cómo funciona este repositorio, ¿listo? Es un repositorio oficial, dice bajo qué instituciones están haciendo la recolección de los datos, es la página oficial que se tiene para los datos de COVID en el mundo. Ya muchos de ustedes seguramente han visto esta gráfica y pues en ello pueden ir cómo evolucionando la epidemia o la pandemia en este caso. ¿Qué datos vamos a utilizar? Estos primeros set de datos, estos tres primeros. El primero nos va a decir los datos de los infectados confirmados por país, o algunos de los países vienen por provincia, pero en los países que vamos a ver en nuestro ejemplo solamente por país. Recuerda que estos datos son los datos que los países están reportando. Eso quiere decir que no necesariamente es la realidad de lo que está sucediendo. Igual con las muertes globales y los recuperados globales. ¿Listo? Muy bien. Permítanme mostrarles cómo cuando ustedes descargan un set de datos de estos, cómo lo pueden ver en Excel. En Excel se ve de esta forma. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, aquí México. Entonces, la primera columna no va a tener nada porque México no recolecta los datos por estado, bueno, no reporta los datos por estado a la Organización Mundial de la Salud. Está en la segunda columna el nombre del país, en la tercera columna la latitud del país, la longitud del país en la cuarta columna, y después empiezan las fechas. ¿Listo? Observen que la fecha inicial es la fecha cuando se dio el primer reporte confirmado de COVID en el mundo. Y obviamente México va a tener datos de cero hasta que se comienza el primer reporte positivo en México, que fue el 28 de febrero del presente año, ¿listo? De ahí en adelante siguen los reportes. Otra información que es importante entender de este set de datos es que los confirmados, infectados, estos números que estamos representando aquí, aunque la persona fallezca o se recupere, no se borra ese dato de aquí. ¿Listo? Es decir, al siguiente día siempre es el acumulado de los infectados que vamos obteniendo a lo largo de la pandemia. ¿Listo? O a lo largo de los días. Entonces, para obtener la cantidad de infectados que hay en ese día, debemos hacer unos cálculos. ¿Listo? Bueno. Volvamos a nuestro Jupyter Notebook. ¿Por qué Jupyter Notebook? ¿Por qué un notebook en Python? Actualmente ya no necesitamos tener software costoso o tener máquinas súper potentes para poder hacer este tipo de análisis como hace algunos años. Ahorita cualquier persona, literalmente cualquier persona,
puede tener acceso a este tipo de herramienta e incluso si no tienen un buen computador, Google ya ofrece servicios o muchas otras plataformas como Cocalc ofrece servicios para que ustedes puedan hacer los cálculos en la nube, ¿listo? Entonces, este ejercicio que vamos a hacer aquí lo puede hacer cualquiera de ustedes en sus casas mediante un servicio de plataformas de Jupyter Notebooks con Python y la invitación es a que entiendan cómo se están construyendo los modelos y invitarlos a que ustedes pues validen los propios modelos, empiecen a entender cómo consumir la información que está saliendo día a día. ¿Listo? Bueno, para cargar estos datos, estos 3 archivos que hemos descargado de acá de la página de la organización, pues, de Humanity Data Exchange, vamos a utilizar un paquete que se llama Pandas, que es muy conocido. Si los que están aquí presentes han usado Jupyter Notebook y Python 3, seguramente conocen Pandas. Si no lo conoces, siempre puedes ir a googlear Pandas Python y vas a encontrar la documentación para saber cómo utilizar cada una de las funciones que hay aquí. Listo. Ahora, dado que nuestra data comienza con muchos ceros porque en nuestros países, desde el día que apareció el primer caso de COVID confirmado, no teníamos COVID, vamos a definir unas fechas de inicio. Yo estoy definiendo fechas de inicio para el análisis, en este caso. ¿Listo? No es que este sea la fecha de inicio de México, y como ya vimos fue el 28 de febrero. Lo estoy poniendo un mes después porque siempre al principio de la recolección de los datos, cuando los gobiernos se están acostumbrando a la recolección de los datos, cuando apenas se están implementando las técnicas para la recolección, hay datos erráticos, ¿vale? Generalmente hay datos erráticos, hay ruido, hay retrasos en los reportes y entonces, de hecho, actualmente siguen habiendo muchos retrasos en los reportes, pero entonces voy a obviar el primer mes para que ese ruido que siempre ocurre al principio, tratar de evitarlo un poco para este ejercicio. Recuerda que esto es un ejercicio, ¿vale? Construyo 3 funciones muy sencillas. Al final de este ejercicio vamos a tener una herramienta para hacer análisis para cualquiera de los países, pero voy a ir explicándote poco a poco cómo se construye toda esa herramienta. Lo primero es construir funciones para cargar los datos que descargamos de la página de los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y pues básicamente tengo estas 3 funciones. Esta función va a cargar los datos de los confirmados, de los recuperados, perdón, de los confirmados recuperados. Esta función va a cargar la base de datos de los muertos. Y esta función me va a dar una base de datos que es de los infectados confirmados, pero recuerda que estaban acumulados. Entonces, es necesario, antes de presentar esa base de datos, lo que yo hago aquí, como ustedes pueden ver, es a los datos reales que tiene la base de datos por país, por el país que vamos a seleccionar, le estoy restando los recuperados que ya debía haber cargado anteriormente y los muertos, ¿vale? De esa forma obtengo los infectados en el día actual. Muy bien. Para seguir con el ejercicio, voy a tomar a México como el país de ejemplo y cargamos los datos, ¿no? En la variable data voy a cargar los datos de los infectados según la base de datos que obtuvimos. En recovery vamos a cargar los recuperados y en muertes, pues las muertes. Observa que la forma de cargarlos ya nos está regresando entonces un arreglo donde vamos a tener ahora sí de forma vertical el dato de la fecha y el dato, por ejemplo, de los muertos, ¿no? Aquí estamos visualizando los muertos. Tenemos el día con el que comenzamos y posteriormente viene cuántos fallecidos por COVID hubo hasta ese día, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Bueno, podemos visualizar estos datos. Para visualizarlos utilizamos Matplotlib, que seguramente muchos de ustedes también lo conocen. Y construyó básicamente un data frame que tiene en 3 columnas, donde la primera columna va a tener los infectados por cada día,
confirmados, los recuperados confirmados por cada día y las muertes confirmadas por cada día. Y la podemos visualizar. Entonces, ya tenemos nuestra primera imagen súper sencilla de lo que ha sucedido en México desde el 3 desde el 28 de marzo hasta la actualidad, bueno, hasta el día de ayer, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante que no ha pasado en muchos de los otros países latinoamericanos con México. Recuerden que este es el reporte que nos están dando, ¿no? En este día hubo algo que se llama como un turning point, ¿no? O sea, aquí dejamos de tener aquí teníamos, en este periodo teníamos más infectados que recuperados y que fallecidos. Y aquí en este día, pues, abruptamente empezamos a tener más recuperados que infectados, ¿no? Y obviamente la curva de recuperados sigue subiendo porque los recuperados hasta ahora no vuelven a pasar, o no vamos a utilizar un modelo en el que vuelvan a pasar al compartimento de infectados o infecciosos, y pues el crecimiento de los infectados se aplanó un poco. Aquí se podía ver que venía como que iba a tener un crecimiento bastante exponencial, y aquí hubo pues como que un cambio abrupto, ¿listo? Después vamos a hacer un análisis, una discusión, cuando ya tengamos las preguntas de todos estos datos. Muy bien. Ahora, el modelo que vamos a utilizar es este que está aquí. Es básicamente el mismo que nos habían mostrado Aarón, pero anexé el compartimento de los expuestos, como les había comentado, donde este sigma es la tasa de el tiempo promedio en el que dura una persona expuesta antes de pasar a ser infectada. Gendry se los mencionará con el nombre más propio, pero es entender que es ese tiempo promedio en el que van a estar ahí los infectados. A ver cómo... La tasa de incubación. La tasa de incubación del virus, sí. Ok. Igual vamos a ver otros países. Bueno, veo un comentario bastante largo ahí por parte de Agustín. Sin embargo, hay otros países que también están en cuarentena que no tienen este comportamiento. Listo. Igual es interesante. Yo felicito a México por ese logro. Haber hecho este cambio en el comportamiento es súper importante, ¿no? Posterior a eso también vamos a escribir el compartimento de los muertos. Sabemos que pues cuando una persona fallece pues no puede volver a salir de ese compartimento, no revive, no puede volver a ser susceptible o otro tipo o infectado. Y pues mu va a ser la tasa a la que las personas infectadas con COVID fallecen. ¿Listo? Obviamente vamos a ver cómo se comporta un poco las soluciones de este modelo y cómo implementar soluciones con Python 3 y Jupyter Notebook. Recuerda que nosotros estamos suponiendo en estos modelos que la población es constante. ¿Listo? Son compartimentos y que tú pasas un agente de esa población de un compartimento a otro, pero no estamos teniendo en cuenta las personas que nacen. ¿Listo? Entonces es constante y n va a ser la cantidad total de la población que vamos a tener en cuenta para este modelo. Para describir este modelo es muy sencillo. O sea, vamos a tener una función que va a tener como entrada un arreglo de tiempos, que en este caso va a ser por días, porque nuestros reportes, los reportes de la base de datos que tenemos es diario. Y pues en un arreglo Y vamos a tener los datos de la cantidad de susceptibles, la cantidad de expuestos, la cantidad de infectados, la cantidad de recuperados y la cantidad de fallecidos para ese instante de tiempo T. Y esto lo que nos va a regresar es las expresiones de las diferencias o de las derivadas de estos valores. Ya les voy a explicar por qué, para ver la solución en la ecuación diferencial, que básicamente estoy replicando estas funcioncitas que tenemos aquí en el modelo, acá. ¿Listo? Muy bien. Por favor, recuerda que obviamente estas ecuaciones diferenciales dependen de dichos parámetros. ¿Listo? Entonces aquí viene un comentario
de por qué nos interesaba mostrarles a ustedes este ejercicio, este ejemplo para que ustedes empiecen a desarrollar sus propios códigos. Resulta que en mucha de la información que nos están mostrando, no en toda, o sea, hay información totalmente sobresaliente como la que presentó el Centro de Investigaciones Matemáticas hace poco allá en México, o sea, súper excelente. No estoy hablando de esa, hablamos de muchas otras publicaciones que ustedes pueden encontrar y modelos que pueden encontrar. Están tomando estos parámetros de bibliografía. Entonces ya Yendri nos dirá qué tan bien está o no tomar esos parámetros en bibliografía, pero digamos que el beta así en China haya sido estimado con una confirmación del 99.9%, no significa que aquí en Latinoamérica tenemos igual beta. ¿Listo? De hecho, como se puede observar, las costumbres son muy diferentes y pues estos encuentros entre personas susceptibles e infectadas pues puede ocurrir en diferente tasa según, por ejemplo, la cultura o según el comportamiento o según las intervenciones de salud pública que hayan hecho los países respectivos, ¿no? Entonces, vemos muchísimas simulaciones actualmente que están tomando este beta, este gamma, este sigma, este gamma y este mu de literatura de España, de Italia, de China, y la razón que nos están dando es que fue estimada allá con una alta precisión, pero eso no quiere decir que para nuestros países sean los mismos valores. Y un cambio pequeño en esos valores, vamos a observar cómo cambia muchísimo la representación o bueno, el ajuste a los datos reales. Listo, voy a ir un poco más rápido porque creo que ya se nos va a acabar el tiempo. No sé cómo vamos de tiempo. Veo chat aquí, 5 minutos. Bueno, en 5 minutos no termino. Pero bueno, entonces vamos un poco más rápido. Vamos a utilizar este paquete. SciPy es la paquetería más utilizada pues actualmente de Python para hacer investigación científica y NumPy. Vamos a utilizar la función solve IVP para solucionar nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Pero para ello, como les comentaba, necesitamos definir un beta, un gamma, un sigma y un mu. Yo tomo, por ejemplo, estos de la literatura, digamos, ¿no? Estos parámetros. Y como México tiene aproximadamente 120 millones de habitantes, tomo como valores iniciales los datos desde el día que vamos a comenzar el análisis y 120 millones de habitantes. Lo voy a construir, o la solución la quiero para 500 días, para ver el comportamiento que se tiene a lo largo de 500 días desde el día que iniciamos. Soluciono la ecuación diferencial, como ya les dije, con el paquete y observamos la solución. Entonces obtenemos esta solución. Esta solución, pues, como nos describe el doctor Aaron, es en los susceptibles se puede observar un decrecimiento monótono, pero que va a converger, o sea, que asintótico. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, creo. Creo que ya lo cerraron, sí, correcto. En los recuperados también vamos a tener una función que es monótona creciente, que también es asintótica. Los recuperados, la roja. Y los fallecidos vamos a tener una función que es creciente, que también converge a un número dado de fallecidos. Mientras que en los expuestos y en los infectados vemos las famosas campanas de las que nos han estado hablando, aplanar la curva, todas estas noticias e incluso memes que acostumbramos a consumir mucho en las redes sociales. Son las campanas, los expuestos y los infectados hacen forma de campana, como nos había comentado ahorita. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una predicción. Pongo entre comillas predicción porque les comentaba que esto es un ejercicio. Tú puedes reproducir este mismo código y hacer tu predicción y sacar tus propias conclusiones, pero quiero que esto lo usen como un ejercicio y que no lo utilicen para, pues, tomar decisiones deterministas o este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, para hacer una predicción lo primero que yo necesito es ver, nosotros tenemos unos datos hasta la actualidad y necesito ampliar la ventana de tiempo, o sea, ver
quiero ver como que qué va a pasar en el futuro. Entonces necesito, en mis datos, tengo los datos de las fechas iniciales y lo que quiero es anexarle, por ejemplo, una cantidad de datos dada según la ventana de tiempo que quiero analizar. En este caso, por ejemplo, hago una funcioncita para extender los datos hasta 500 datos y lo que va a hacer es que tenemos las fechas que ya tenemos hasta el día de hoy y de ahí en adelante va a anexar todas las fechas hasta completar 500 días. ¿Listo? Simplemente eso hace esa función. Y la predicción lo que va a hacer es, dado un rango de tiempo para predecir un beta, un gamma, un sigma y un mu, más los datos que nosotros tenemos, va a solucionar la ecuación diferencial y nos va a arrojar pues la solución de la ecuación diferencial para poder obtener el comportamiento que queremos analizar. Básicamente aquí lo estoy haciendo para 500 días con ese beta, gamma, sigma y mu que ya habíamos tenido. Y pues Python funciona muy bien, nos arroja los resultados, pero más que ver estos datos en resultados, lo que nos debemos preguntar es, ¿esta es una predicción buena? Fíjate que con este beta, gamma y sigma, si yo grafico los datos reales contra las curvas de la solución de la ecuación diferencial, vemos que no se ajustan para nada bien. Fíjate, los infectados confirmados en México son las azules y nuestro modelo nos está arrojando la línea roja, que está muy lejos de la línea azul, aunque yo haya sacado de literatura esos parámetros. Entonces, realmente esos parámetros no están describiendo de manera correcta el comportamiento que hasta ahora ha tenido el virus en México. Por ejemplo, los recuperados, que es la línea amarilla, con los recuperados, que es la línea morada, no sé cómo lo digan ustedes, violeta, sí está un poquito más pegada, pero fíjense que después va a empezar a tener una diferencia grande y eso no está describiendo bien lo que está sucediendo. Las muertes también, o sea, se ve que va a crecer más de lo que realmente está sucediendo. Entonces, nosotros lo que debemos hacer aquí es hacer un ajuste, como lo hacíamos usualmente en nuestros cursos de física, ¿no? A ver, hay un comentario de Agustín. Bueno, si quiere lo miramos al final. Necesitamos hacer un ajuste como sucede pues por ejemplo, hacíamos nuestros experimentos de física en el colegio y teníamos un modelo y queríamos ver qué tanto se ajustaba nuestro modelo al experimento que estábamos viendo. Y lo que nosotros hacíamos era calcular en general en el colegio el error cuadrático medio. No quiero decir que en sus análisis que van a realizar posteriormente a esto van a utilizar el error cuadrático medio, pero es una herramienta pues sencilla para utilizar. Calcular el error cuadrático medio para ver como que qué tan diferente es la curva que nos está arrojando nuestra solución de los datos reales. Pero nosotros en este caso tenemos 3 curvas o 3 datos, entonces la propuesta aquí es hacer una combinación convexa o ponderaciones para calcular un error total ponderaciones entre los errores de cada uno de los datos y de cada una de las curvas que vamos a predecir. ¿Listo? Esto básicamente es definir esta función de pérdida. ¿Listo? ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo quiero obtener es un beta, un gamma, un mu y un sigma que hagan que estas curvas que yo voy a tener como para predecir, entre comillas, se ajusten lo que yo más pueda a mis datos reales. Esto es hacer una minimización de ese error. Necesitamos encontrar el alfa, el beta, el gamma y el mu, el sigma, gamma y mu, perdón, aquí me faltó el gamma. Se los pongo de una vez. Perdón, me faltó el sigma. Vamos a ponerlo. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero quiero que no haya acá como que confusiones. El alfa, sigma, beta, gamma y mu, que me minimicen el error total. Para minimizar ese error total voy a utilizar otro paquete de SciPy sobre el paquete de optimización que se llama Minimize, ¿no? Y yo específicamente, ustedes pueden cambiarlo, voy a utilizar unos métodos de optimización quasi-Newton que se llaman LBFGSB, que son muy conocidos, muy efectivos, que fueron hechos por Jorge Nocedal y Richard Beard. Sí, Jorge Nocedal, el mismo del libro que seguramente ustedes utilizaron en sus cursos de métodos numéricos. Libro muy famoso de métodos numéricos. Entonces, este algoritmo, calculo el óptimo o el mínimo
para esa función de minimización utilizando este método y obtengo pues los valores de alfa, beta, gamma y sigma que necesito para poder minimizar ese error. Y obtengo un error de más o menos 1.897 personas entre los tres datos, que cuando estamos hablando de 120 millones de habitantes o de una cantidad de infectados y recuperados que ha tenido México, pues es un ajuste bastante bueno. Construyo esta funcioncita para visualizar simplemente lo que estamos viendo. Y miren que ahora sí, la curva de infectados, que es la azul, la real, y la roja, que es la que nos está dando nuestro modelo, ya está muchísimo más pegada a los datos reales, ¿no? Igual para los recuperados, la curva se ajusta mucho más y la de los fallecidos también se ajusta, incluso está prácticamente encima, ¿no? Obviamente siempre hay errores porque esto es un modelo, ¿vale? No es la realidad absoluta, pero al menos podemos nosotros entender de lo que estamos haciendo. No es simplemente, mira, dame el beta de China, dame el sigma de España, el gamma de Italia, porque ellos lo calcularon muy bien, yo los meto acá, digo que son 120 millones de habitantes y voy a obtener lo mismo. No, porque no te va a estar describiendo lo que realmente ha pasado hasta ahora. Entonces, un buen ejercicio es nosotros mismos calcular esos parámetros mediante el ajuste. ¿Listo? Aquí lo que les muestro es que hago una clase que le llamo un learner, en la cual voy a introducir todos esas funciones que les mostré anteriormente, más una funcioncita al final que después de visualizar el ajuste, voy a visualizar ya la predicción, porque como ya encontré mis parámetros, ya puedo solucionar la ecuación diferencial con mis parámetros que minimizan ese error y ver pues cómo va a ser el comportamiento de ahí en adelante. Entre comillas, recuerden, no quiero que lo usen como decisiones deterministas. Vuelvo a definir mi función de pérdida y vemos los resultados, vamos a ver los resultados para México, Colombia y Costa Rica. Entonces, para México tengo 120 millones de habitantes. Sí, hay algo en el chat. 2 minutos, ok. Entonces, vemos los resultados para México. Vemos qué beta, gamma, sigma y mu encontramos. Un R0 de 2.65, que es un R0 generalmente, ahorita tendremos comentarios, creo, en la fase de preguntas de Yendri y Aarón al respecto, pero quiero que vean, pues, cómo podemos ver la predicción con ese R0 y esos parámetros para México, que es muy buena el panorama que se tiene para México. ¿Por qué? Porque aunque la curva de expuestos es bastante alta, pues ya la curva de infectados no está tan abrupta, incluso se ve muy plana, ¿no? Para Colombia, en Colombia tenemos 50 millones de habitantes. Para Colombia, pues el panorama no es tan bueno como se veía en México. Sí podemos ver que la curva de infectados sigue estando por encima de los recuperados. Se tiene un ajuste también muy bueno, incluso un ajuste con un error de más o menos 773 personas. Sin embargo, pues nosotros tenemos mucho menos personas y viendo la predicción, entre comillas, de nuevo, pues el panorama no es como el de México. Se cambia, la campana de infectados va a estar sobre la campana de expuestos y pues obteniendo un mayor número de infectados, ¿no? En este caso. Como les decíamos, el caso Costa Rica, esto no es verdad absoluta. Costa Rica no tiene un comportamiento que se pueda ser modelado con estos modelos SE y RD. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver que hay rebrotes. Entonces, claro, cuando yo hago el ajuste, pues mis curvas no van a poderse ajustar a estos datos reales debido a que no tienen el comportamiento de las soluciones de las ecuaciones diferenciales de los modelos compartimentales que vimos. ¿Listo? Aquí podemos ver que hay un crecimiento, luego empezó a decrecer en Costa Rica y luego hay una explosión de nuevo, hay un rebrote que ahorita Yendri nos comentará si tiene idea de por qué esto sucedió, pero entonces ya cuando se tienen varios rebrotes, ya habría que cambiar totalmente los modelos. ¿Listo? Pues muchas gracias y estamos dispuestos a responder las preguntas. Gracias, Miguel. Perdón que tuvimos que terminar para dar un poco de tiempo para preguntas y para discusión. Claro. Entonces, voy a retomar aquí algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Entonces, al inicio, bueno, Agustín ha hecho varios comentarios muy interesantes.
comentaban los modelos no son precisos, pero, o sea, aquí Agustín dice, ok, no son precisos, pero utilizar modelos incorrectos tampoco tendría sentido, entonces no habría necesidad de usarlos, ¿no? Y tú comentabas un poquito después también este punto. Creo que se contestó más o menos, pero no sé si quieran comentar algo al respecto. Sí, a ver, yo quiero decir algo brevemente. O sea, o sea, utilicé la palabra incorrecto al hablar de mi presentación de manera, o sea, había una intención detrás de decir por qué los modelos yo los considero como incorrectos. O sea, y yo digo que un modelo es incorrecto en el sentido de que un modelo no es capaz de encontrar la verdad absoluta de qué es lo que está sucediendo en realidad en un fenómeno físico, en un fenómeno social. Bien, o sea, desde esa perspectiva, al no tener una reproducción fidedigna de lo que es la realidad, pues el modelo no se puede considerar un correcto, ¿no? O sea, es como decir 2 más 2 es 3.99, no, eso no es cierto, eso está mal. Por mucho que se aproxime a la verdad, eso no necesariamente es cierto. Como bien, o sea, como bien hace notar Agustín, tal vez utilizar la palabra imprecisos podría ser más adecuado. O sea, y es precisamente ahí donde está el énfasis de que, o sea, si bien los modelos matemáticos no son correctos en el sentido de que no predicen la verdad, sí extraen ciertas características de lo que está pasando, y esas características son las que nos tienen que impulsar a tomar decisiones en lo que sea que estemos modelando, ¿no? Ahorita estamos hablando de epidemias, pero podríamos estar hablando de reactores químicos, podríamos estar hablando de modelos de migración, podríamos estar hablando de muchas cosas, ¿no? Y esto siempre va a ser cierto, o sea, siempre va a haber imprecisión y eso es una cosa que siempre se tiene que tomar en cuenta en el modelo matemático de fenómenos sociales y naturales. Gracias, Aaron. Una pregunta de Ricardo Núñez. Él tiene una duda, dice que ¿qué factores se dan por hecho o entendería como constantes para generar un modelo matemático completo? O sea, ¿qué variables importantes se pueden considerar constantes a fin de eliminar la variabilidad de la información? Bueno, un modelo matemático completo pues no existe. Ajá. Uno lo que decía es decir, bueno, quiero analizar ciertas situaciones en el fenómeno y empiezas a incluir en las ecuaciones diferenciales más parámetros, más ecuaciones, más interacciones entre las variables con el fin de agregar más información que en ese caso el investigador desea investigar. Pero que un modelo sea completo del fenómeno no es posible. Entonces, por ejemplo, en el modelo que presentó Miguel, tiene hipótesis, las más importantes, que tiene una población constante. Eso quiere decir que no hay nacimientos ni muertes, o que la cantidad de nacimientos es la misma cantidad de muertes. ¿Okay? No hay migración, por ejemplo, que esta cantidad de población permanece la misma durante todo el tiempo en que está siendo analizada. Otra hipótesis que contiene este modelo es que hay inmunidad, que las personas infectadas pasan a ser recuperadas y ya no se vuelven a enfermar más. Esos son uno de las dos hipótesis importantes que tiene este modelo, pero un modelo completo no se puede, es importante mencionar. Simplemente un modelo quiere analizar esto y se agregan las hipótesis para analizar este fenómeno, y claramente ante más información incluye ese modelo, más variabilidad va a haber. No se puede eliminar la variabilidad, al contrario, cada vez se va haciendo más complicado. Gracias, Yendri. Otra pregunta de Agustín, dice que evidentemente hay diferencias, ¿no?, entre lo que se reporta en países europeos y lo que se reporta en América Latina, que también ya lo habías comentado, Miguel. Y Agustín pregunta que si es posible incluir en el modelo estas diferencias sociales, económicas, de educación, lo que es costumbres, ¿no? Por ejemplo, la manera de saludar, el acercamiento. Sí, claro, en la tasa de contacto, que es el parámetro beta, usualmente se puede modelar de una manera que incluya los contactos entre edades, entre grupo de personas. Bueno, pero son modelos un poquito más elaborados, que no era la intención mostrar aquí, sino solamente como un ejemplo de ejercicio sencillo.
Pero sí, claramente en la tasa de contacto se puede modelar ese tipo de información, se puede incluir. Para completar un poquito la respuesta de Yendri, o sea, si estos, en un modelo matemático se pueden incluir cuantos detalles tú quieras, o sea, pero entre más detalles incluyas, más complicado se vuelve el modelo, más incierta se vuelve la predicción, porque entre más detalles tengas, tienes más fuentes de error que se pueden introducir en el modelo. Bien, entonces, como regla general, los modelos matemáticos deben mantener tan sencillos como sean posibles. Okay. Silvia Castillo pregunta que bueno, las predicciones realizadas se han hecho con base en modelos matemáticos capaces de predecir el contagio de la enfermedad, pero su pregunta es si tienen conocimiento de que exista algún modelo matemático que busque predecir el comportamiento social de la población y que sea o pueda ser aplicado a estos modelos de predicción del contagio. Bueno, perdón, ¿puedo? Sí, si quieres. ¿Otra vez? Ok. Sí, o sea, que hay como muchos modelos respecto al contagio, ¿no? O sea, como Sí. esta parte de los modelos de epidemiología. Pero que si hay que si ustedes conocen que haya modelos que estén prediciendo el comportamiento social y que estos modelos que predicen el comportamiento social se pudieran acoplar a los modelos de velocidad de contagio. Ok, voy a comentar dos cosas por separado primero para poder responder. Si hay modelos de comportamiento social, ¿ok? Digamos que el comportamiento social se puede ver incluso afectado por las restricciones que ponga un país, toques de queda, no sé, distanciamiento social, entre otras cosas. Entonces también allí es un poco delicado, ¿no? O sea, existen modelos para describir el comportamiento social, la dinámica del comportamiento social. Por ejemplo, hay modelos muy clásicos como el modelo del replicador, es decir, que cuando tú ves que una persona está haciendo algo, entonces, ¿con qué probabilidad tú empiezas a hacer lo mismo que la otra persona, entre otras cosas? Que si existen para los epidemiológicos, he visto que más que todo, no con el comportamiento social, sino con los movimientos o el tránsito de las personas en ciertas zonas de las ciudades. Entonces, hacen compartimentos en las ciudades georreferenciados y tienen, por ejemplo, la matriz de transporte de la ciudad. Por ejemplo, de qué lugar a qué lugar se están moviendo las personas, en qué horarios, en esas zonas de la ciudad. Y cada compartimento en la ciudad va a tener su cantidad de susceptibles, su cantidad de infectados, su cantidad de fallecidos. Entonces, lo que observan en este tipo de modelos, que si quieres me puedes enviar un correo y te puedo compartir el artículo, incluso hay muchos otros como este, lo que hacen es ver, ok, si tú vas de esta zona a trabajar, entonces va a tener una probabilidad de contacto entre un infectado de esa zona con la otra zona, que va a depender, por ejemplo, de la hora de transporte o del flujo de transporte entre esas dos zonas. ¿Listo? No sé si a eso te refieres con comportamiento social, porque es que el comportamiento social es más definido como en aspectos psicológicos, económicos, ¿no? Como que el comportamiento en sí como de una persona, cómo toma decisiones. Ahora, de esos no he visto, ¿vale? Pero sí he visto de transporte o de movimiento de las personas en un entorno geográfico, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta o quieres hacer algún comentario o este tipo de cosas, de observaciones. Gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta de Claudia Castro, que dice, suponiendo que encontramos los parámetros correctos que describen el comportamiento de estas curvas, ¿qué tipo de conclusiones se pueden sacar a partir de estas soluciones o a partir de estas estimaciones? ¿Y cómo podemos usar estos datos para tomar medidas sanitarias? Bueno,
sea, suponiendo que nosotros encontramos los parámetros del modelo de manera adecuada, que al final del día es lo más importante en la predicción de este tipo de modelos, estos modelos nosotros los podemos utilizar para obtener medidas de distanciamiento social o, por ejemplo, medidas de campañas de vacunación. Por ejemplo, el parámetro beta que aparece en el modelo, que es el parámetro de qué tan rápido se generan nuevos infectados como consecuencia de interacciones entre susceptibles e infectados, ese parámetro nos va a decir qué tan rápido se propaga la infección. Entonces yo como gobierno, por ejemplo, podría apuntar a generar una situación social que llegara a disminuir el valor de este valor de beta. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es yo saber qué valor de beta tengo para mi modelo y tratar de apuntar a alguna medida, ya sea distanciamiento social, campañas de vacunación o algún otro acción que se pueda llevar a cabo para disminuir la velocidad de propagación de la infección. De manera similar, los parámetros gamma, sigma, mu, cada uno tiene su interpretación física, ¿bien? Y una cosa importante que ya no nos dio tiempo de presentar es una cosa que Miguel mencionó muy brevemente, que es el parámetro básico de reproducción, el número R0. El número R0 es función de los parámetros del modelo. Si tú conoces beta, si tú conoces gamma, si tú conoces sigma, puedes conocer R0. Y en el momento que tú conoces R0, sabes cuánta gente, a qué velocidad se propaga la enfermedad. Miguel nos decía, el R0 para México es de 2.5, más o menos. Eso significa que al principio de la enfermedad, cada persona infectada contagiaba a 2.5 personas y por eso la epidemia se expandió como una epidemia. Cuando el R0 es menor a 1, entonces tú puedes apagar una epidemia de manera mucho más rápida. Entonces, conociendo estos parámetros, tú puedes conocer aspectos fundamentales de la dinámica epidemiológica y con base en eso tomar decisiones de qué es lo que va a hacer el país o la población, pues para disminuir el impacto que va a tener la epidemia sobre la población. Okay. Bueno, creo que esas son como las preguntas que hay en el chat. Yo tengo una pregunta que no sé si me podrían ayudar a entender. Ustedes, bueno, cuando se hace un modelo, no ustedes, todos, ¿no? Cuando se hace un modelo, lo están corroborando contra datos reportados, ¿no? O sea, ustedes mostraban una base de datos. Todos sabemos que en ningún país del mundo pues, se han hecho pruebas de confirmación a toda la población. Lo que se toma son muestras. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué tamaño tendría que ser la muestra para que el modelo, la validación de este modelo realmente sea buena? De hecho, creo que mostrabas, Miguel, al final el resultado justo de Costa Rica, ¿no? Y pues ahí le paso un polinomio de orden n que suba y baje para que se ajuste. Pero, o sea, sí tengo la duda de el tamaño de la muestra de la población que tendrían los países que estar tomando y que debe ser diferente también para cada país, me imagino, por el tamaño de la población de cada país. Y la otra pregunta que yo tengo es, ¿cómo, bueno, cuando estás desarrollando el modelo, si es que hay una validación o una prueba de consistencia de los datos? Claro, está excelente la pregunta. Sí, uno podría hacer pruebas de hipótesis del ajuste que nosotros hemos creado para ver el intervalo de confianza, el threshold de este ajuste. Es son técnicas un poco más avanzadas de estadística. Pero bueno, yo creo que todos lo hemos visto en el curso de estadística igual. Entonces sí se pueden hacer. Ahorita no era como que el objetivo porque realmente sí estamos sujetos es a los reportes que nos están generando, ¿no? Entonces, también eso lo dije por allí, o sea, deben tener claro que es de los reportes que se están generando y eso va a causar intervalos de confianza pues muy amplios, es decir, que no, o sea, no va a ser confiable este tipo de predicciones. ¿Por qué? Todos han trabajado con los datos publicados,
Pero nosotros para poder saber que esas personas están susceptibles, no solamente tendrías que hacer pruebas a las personas que tienen síntomas, que sabemos que incluso hay personas con síntomas a las que no se les está haciendo las pruebas, ¿no? Y también sabemos que hay personas asintomáticas. Esos asintomáticos están, al menos en este modelo que presentamos, están nulos. O sea, son personas infectadas que igual están teniendo contacto con personas que sí están susceptibles, pero nunca van a ser identificadas como infectadas, ¿no? Porque son asintomáticos, porque en los países a un asintomático no le toman una muestra y pues está más delicado, diferente a Corea. Corea, por ejemplo, sí le empezó a tomar pruebas como que a gente al azar, a todo el mundo, y se empezaron a dar cuenta de la cantidad de asintomáticos que podían existir. Hay modelos también, recientemente, muy recientemente he visto modelos que ya están tratando, bueno, presentaciones de investigadores que están tratando de tener ese compartimento de los asintomáticos y estiman cómo es que una persona se infecta sin síntomas. Pero sin embargo, sí, tiene razón. Para poder tener un implantianza bastante cerrado y mucha más precisión, básicamente no solamente es cambiar el modelo, sino que me parece como que cambiar el modelo, sino cambiar la técnica de modelado o incluso cambiar la técnica en la cual ya hay que hacer una investigación de, por ejemplo, cuántas pruebas aleatorias se están haciendo a personas sin síntomas, y otro tipo de información que se debe adquirir para poder hacer este tipo de análisis. Pero esa información ese comentario me parece muy pertinente porque todos sabemos que generalmente no está sucediendo, pues, la realización de pruebas de manera eficiente, ¿no? Entonces, esto nos da también una perspectiva un poco menos confiable de lo que estamos construyendo con los modelos. Muy bien. ¿Quisiera comentar algo más? Sí, claro, adelante, Jenny. Gracias. Sobre todo respondiendo a una de las preguntas que hizo Agustín y creo que también a lo que usted acaba de preguntar. A veces creo que se tiene como un concepto como al revés o contrario, en que con los modelos podemos decir cosas de los datos o del modelo podemos decir si está pasando bien, si nos están dando bien la información con los datos, ¿no? Y no es así, o sea, es al revés. De los datos obtenemos información hacia el modelo y con el modelo, con ya teniendo los parámetros, podemos explorar escenarios y manipular ciertos aspectos de los parámetros del modelo para poder decir, bueno, si cambiamos este escenario, podemos obtener esto. Si mejor disminuimos los contactos de acá, a eso me refiero con explorar escenarios. Pero todo eso lo podemos hacer hasta que tengamos los parámetros. Y los parámetros los podemos tener con los datos. No podemos reproducir un modelo y decir, pues como mis datos no se ajustan al modelo, los datos están mal. Y otra cosa importante, como es el caso de Costa Rica. Se puede ver que este modelo no se ajusta absolutamente nada a los datos, pero el problema no está ni en los datos ni en el modelo. Bueno, en el modelo está porque en los datos no sirve para este caso. ¿Por qué? Porque es un modelo muy sencillo, es un modelo apenas de un ejercicio que el doctor Miguel nos quiso mostrar, donde la tasa de contacto beta es constante. Y eso no es verdad. O sea, sabemos que la tasa de contacto está variando con el tiempo. Entonces, aquí estamos diciendo que desde marzo hasta junio, julio, sigue siendo la misma tasa de contacto. Y no es lo mismo porque ha habido cuarentena, ha habido ocasiones, meses, días, en que hay personas que respetan más la cuarentena y se ha encontrado mayor movilidad. Entonces, eso nos dice que la tasa de contacto no es constante. Y es justamente el caso de Costa Rica. Aquí en particular lo que sucede es que a partir de cierto momento hubo una situación política con la frontera norte y entraron una gran cantidad de personas infectadas sin control. Entonces, y aparte, como ya sabemos, las personas no están como muy contentas con estar guardadas, el home office para muchas personas se les acabó, etcétera.
Entonces eso ha ocasionado un aumento en el tasa de contacto. Y este modelo no se ajusta, repito, porque la tasa de contacto es constante. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Simplemente, si se utiliza un modelo compartimental, claramente no puede, es un modelo compartimental, son los modelos que han estado utilizándose por años para modelar epidemias. Lo único que pasa es que, por ejemplo, habría que cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, beta tendría que ser un parámetro que depende del tiempo, que incluya todos estos movimientos, la movilidad, cuántas personas realmente están incluyendo la cuarentena, cuánto ingreso de personas están entrando enfermos por la parte norte. Toda esa información que habría que incluir en el parámetro. Bueno, ya, un parámetro ya no sería un parámetro, sino una función beta. Entonces, creo que es importante aclarar eso, que no es que ni es el modelo ni son los datos. No tenemos manera de saber que los datos están recolectados de manera correcta. Muchas gracias, Gendry. Creo que había algunos otros comentarios en el chat, entonces sí, bueno, posteriormente los invitados, los ponentes pueden como checar o contestar. Alguno preguntaba si estaba disponible el material en algún repositorio. Entonces, me imagino que se refieren al modelo que presentó Miguel, porque los datos... Yo los invito a que lo construyan. De verdad que no... A ver, el video va a quedar, supongo, ¿no? Y ahí están, pues, básicamente todas las funciones. Lo que no me gusta de compartirlo de manera deliberada es que posteriormente se utilice para desinformar, que es lo que usualmente pasa. Entonces, me disculpan el regaño y... Y me disculpa, pues, como no es como que no quiera compartirlo, de pronto si me envían un correo, ya, y pues vemos como que cómo lo quieres usar y este tipo de cosas, sí. Con mucho gusto lo hacemos. Que si lo dejamos público, a mí me parece que lo que es ocasionado en las últimas fechas es desinformación, pánico, y tampoco se trata de hacer ese tipo de cosas. Como les mostraba, yo borré de las imágenes de fondo, quité las mallas, las cuadrículas, para que no fueran a impactarse como que y subieran en tal fecha, a tal día, va a haber tantos infectados. No, porque no quiero que generar pánico con una presentación como esta. Entonces sí, me mandan un correo o le mandan un correo a Aarón. Aarón tiene el repositorio y se puede compartir, o Gendry también lo tiene incluso. Pero hay que ser conscientes de cómo utilizarlo, no generar desinformación, siempre aclarar pues lo que conlleva a utilizar una herramienta como esta, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias, Miguel. Bueno, para todos, muchas gracias por su asistencia a este webinar, especialmente a nuestros invitados, Gendry, Miguel, Aarón, muchas gracias. Para conocimiento de todos, el video está disponible en la página de Facebook de TVUD Lab, por si lo quieren volver a ver posteriormente. Y bueno, creo que Aarón quiere terminar con un mensaje para casa y con esto damos por terminado el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Aarón, tu micro. Perdón, muchas gracias a todos y bueno, finalmente, pues, para que se lleven a su casa, chicos, recuerden que nada más lo que hemos venido repitiendo, los modelos matemáticos no nos hablan de hechos factuales. ¿Bien? Tenemos que considerar esto cuando nosotros estemos estudiando, cuando nosotros estemos leyendo información de gente que dice, que predice el futuro, y tenemos que pensar que siempre el criterio de la persona que toma la decisión es el último factor que debe considerarse en cuenta en toma de decisiones. Bien, muchas gracias por asistir al seminario. Por ahí les compartimos el correo electrónico, creo que por ahí nos lo están pidiendo, ahorita se los ponemos en el chat, para quien quiera quedar en contacto con nosotros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, hasta luego.